Bienvenido a Faro de Fe Oficial, donde la profecía bíblica ilumina el presente y la fe guía el futuro. Suscríbete y activa la campanita. ¿Quiénes eran realmente los fariseos? Una pregunta aparentemente simple, pero cuya respuesta nos abre las puertas a uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia religiosa de la humanidad. Esta pregunta, que resuena a través de 2000 de historia, nos transporta a una época de fervor religioso, agitación política y profunda transformación espiritual. En las páginas del Nuevo Testamento, los fariseos se nos presentan como los principales antagonistas de Jesús, figuras adustas y legalistas, obsesionadas con la letra de la ley, pero ciegas a su espíritu. Pero, ¿es esta la imagen completa? ¿O hay algo más detrás de la caricatura del fariseo hipócrita que a menudo nos hemos formado? La historia, como suele suceder, es mucho más compleja y matizada. Los fariseos no eran un bloque monolítico, sino un movimiento diverso con diferentes escuelas de pensamiento como las de Hillel y Shammai, que a menudo debatían apasionadamente entre sí sobre los puntos más sutiles de la ley. En este documental, nos embarcaremos en un fascinante viaje a la Judea del primer siglo para desentrañar la compleja realidad de la vida de los fariseos. Exploraremos sus orígenes en medio de la lucha por la supervivencia cultural del judaísmo, desglosaremos sus creencias y prácticas, y analizaremos el inmenso poder que ejercían sobre la sociedad de su tiempo. Prepárense para descubrir a los hombres que se sentaban en la cátedra de Moisés, los maestros de Israel que se enfrentaron al maestro de Galilea. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de la historia bíblica, estás en el lugar correcto. Antes de continuar, regálanos un me gusta, suscríbete a Faro de Fe Oficial y activa la campanita para recibir cada semana documentales que transformarán tu comprensión de la fe. No te lo pierdas. Ahora sí, comenzamos este fascinante viaje. Para entender a los fariseos, es imprescindible viajar en el tiempo hasta el siglo II a.C., un periodo turbulento marcado por la expansión de la cultura helenística. Tras las conquistas de Alejandro Magno, una ola de costumbres, ideas y filosofías griegas inundó el cercano Oriente, amenazando con erosionar las tradiciones ancestrales del pueblo judío. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes intentó imponer por la fuerza el helenismo, profanando el templo de Jerusalén y prohibiendo la práctica del judaísmo. Esta agresión cultural y religiosa provocó una violenta reacción, la revuelta de los macabeos. En medio de esta lucha por la identidad judía, surgió un grupo de hombres devotos conocidos como los Hasidim, los piadosos, que se aferraron con fervor a la Torá y a las tradiciones de sus antepasados. De este movimiento de resistencia espiritual nacerían los fariseos, cuyo nombre, derivado del hebreo perushim, significa los separados. Se separaron, en efecto, de la influencia corruptora del helenismo y de aquellos judíos que la habían abrazado. El pilar fundamental de la fe farisea era la Torá, los 5 libros de Moisés. Esta no era simplemente una colección de leyes, sino la expresión más pura de la voluntad divina, la guía completa para vivir una vida santa y agradable a Dios. Pero su devoción no se limitaba al texto escrito. Los fariseos creían firmemente en la existencia de una ley oral, una vasta tradición de interpretaciones, debates y preceptos que, según ellos, había sido revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí junto con la ley escrita. Esta ley oral, transmitida de maestro a discípulo a lo largo de los siglos, era para los fariseos tan sagrada y vinculante como las propias escrituras. Su propósito era hacer un cerco en torno a la Torá, es decir, crear una serie de regulaciones adicionales que evitaran cualquier posible transgresión de los mandamientos divinos. Esta tradición oral, que abarcaba todos los aspectos imaginables de la vida cotidiana, se convertiría más tarde en la base de la Mishnah y el Talmud, los textos fundamentales del judaísmo rabínico. Además de su énfasis en la ley oral,
Los fariseos se distinguían por una serie de creencias teológicas que los diferenciaban de otros grupos judíos de la época, como los saduceos. Creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y demonios, y en la providencia divina, que coexistía con el libre albedrío del ser humano. Estas creencias, que encontraban eco en algunos de los profetas y escritos sapienciales de la Biblia hebrea, les proporcionaban una visión del mundo más dinámica y esperanzadora que la de los saduceos, quienes, aferrados a una interpretación literal del Pentateuco, negaban la vida después de la muerte y el mundo espiritual. El historiador Flavio Josefo nos dice que los fariseos creían que el alma era inmortal, y que tras la muerte, las almas de los justos pasaban a otros cuerpos, mientras que las de los malvados sufrían un castigo eterno. Esta creencia en la resurrección era fundamental para su escatología y su esperanza en un mundo venidero donde la justicia de Dios prevalecería. A diferencia de los saduceos, que veían la muerte como el fin absoluto, los fariseos creían que Dios recompensaría a los justos y castigaría a los malvados en la vida futura. La vida de un fariseo estaba meticulosamente regulada por un sinfín de preceptos destinados a mantener la pureza ritual. Estos preceptos, conocidos como los 613 mandamientos de la Torá, junto con sus interpretaciones orales, formaban un código de conducta extraordinariamente detallado y complejo. La jornada comenzaba y terminaba con la oración, y se recitaban bendiciones antes y después de cada comida. El lavado de manos antes de comer no era una simple cuestión de higiene, sino un rito de purificación cargado de simbolismo. El diezmo se aplicaba con una minuciosidad asombrosa, no solo a las cosechas principales, como el grano, el vino y el aceite, sino incluso a las hierbas más humildes del huerto, como la menta, el eneldo y el comino. Las leyes dietéticas del kashrut se observaban con un rigor extremo, y se evitaba escrupulosamente cualquier alimento que pudiera considerarse impuro. El sábado, día sagrado de descanso, estaba rodeado de una compleja red de prohibiciones que regulaban hasta el más mínimo detalle de la actividad humana. Por ejemplo, se debatía si era lícito o no comer un huevo puesto en sábado, o si se podía mover un mueble para hacer sitio a los invitados. Estas discusiones, aunque pueden parecer triviales a nuestros ojos modernos, eran consideradas de vital importancia por los fariseos, ya que creían que cada detalle de la ley tenía profundas implicaciones espirituales. Este sistema de pureza tenía profundas implicaciones sociales. Los fariseos se esforzaban por vivir en un estado de pureza levítica, similar al que se exigía a los sacerdotes en el templo. Esto los llevaba a evitar el contacto con los gentiles y con aquellos judíos que no compartían su estricta observancia, a quienes consideraban amaretz, el pueblo de la tierra, ignorantes de la ley e impuros. Esta separación, si bien estaba motivada por un deseo de santidad, también generaba una actitud de superioridad y desprecio hacia los demás. La piedad se había convertido en una cuestión de observancia externa, y la justicia se medía por el grado de cumplimiento de las normas. La vestimenta de los fariseos también era distintiva, llevaban filacterias más grandes que las de otros judíos, y sus flecos eran más largos, una práctica que Jesús criticó duramente como expresión de su vanidad y búsqueda de reconocimiento público. Las filacterias, pequeñas cajas de cuero que contenían pasajes de las Escrituras, eran un símbolo de devoción, pero en manos de los fariseos se convirtieron en un instrumento de ostentación y orgullo. Si este profundo análisis histórico te está fascinando tanto como a nosotros, comparte este video con tu familia y amigos. Ayúdanos a que más personas descubran estos tesoros de la historia sagrada. Cada compartida nos permite seguir creando contenido de calidad en Faro de Fe. Oficial. Tu apoyo hace la diferencia. El centro de la vida religiosa de los fariseos no era el templo de Jerusalén, controlado por la aristocracia sacerdotal de los saduceos, sino la sinagoga. En estas casas de reunión, esparcidas por toda Judea y Galilea, los fariseos ejercían su magisterio.
Leían y explicaban las Escrituras, enseñaban la ley oral y resolvían las dudas y disputas de la gente. Su erudición y su aparente piedad les granjeaban el respeto y la admiración del pueblo, que los consideraba sus guías espirituales. A diferencia de los saduceos, cuya influencia se limitaba a las élites de Jerusalén, los fariseos gozaban de una enorme popularidad entre las masas. Eran los maestros de Israel, los intérpretes autorizados de la voluntad de Dios. Formar parte de este grupo no era sencillo. Requería años de estudio a los pies de un maestro reconocido, la memorización de vastas porciones de la ley oral y un compromiso inquebrantable con un estilo de vida de estricta observancia. El Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, estaba compuesto tanto por saduceos como por fariseos, y aunque los saduceos ostentaban el poder político, la influencia de los fariseos sobre la opinión pública era a menudo decisiva. Es en este contexto de poder religioso y autoridad moral, donde se produce el inevitable choque entre Jesús y los fariseos. Un enfrentamiento que no fue meramente personal, sino una colisión de dos teologías, dos formas radicalmente distintas de entender a Dios y su relación con la humanidad. Jesús no vino a abolir la ley, como él mismo afirmó, sino a darle su pleno cumplimiento. Pero su interpretación de la ley chocaba frontalmente con la de los fariseos. Para Jesús, la ley no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la justicia, la misericordia y el amor. Para los fariseos, la observancia de la ley se había convertido en un ídolo que suplantaba al mismo Dios. Jesús denunció con una dureza sin precedentes la hipocresía de los fariseos. Los acusó de limpiar el exterior de la copa y del plato, mientras que su interior estaba lleno de rapacidad y maldad. Los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Les recriminó su obsesión por los detalles nimios de la ley, como el diezmo de la menta y el comino, mientras descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Los llamó guías ciegos que colaban el mosquito y se tragaban el camello, una metáfora poderosa que ponía de manifiesto la ceguera espiritual que se escondía tras su aparente erudición. Los evangelios están repletos de episodios que ilustran este conflicto. Jesús sana en sábado, desafiando la rígida interpretación farisea del descanso sabático y afirmando que el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Come con publicanos y pecadores, rompiendo las barreras de pureza que los fariseos habían erigido y demostrando que la misericordia de Dios se extiende a todos, sin excepción. Enseña que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Con cada palabra y cada gesto, Jesús desenmascaraba la religiosidad vacía de los fariseos y proclamaba un evangelio de gracia y de transformación interior. La parábola del fariseo y el publicano es quizás el ejemplo más elocuente de esta crítica. El fariseo, de pie, ora con arrogancia, enumerando sus méritos y despreciando al recaudador de impuestos. El publicano, en cambio, se golpea el pecho y suplica la misericordia de Dios. Jesús concluye: os digo que éste bajó a su casa justificado antes que el otro. La crítica de Jesús a los fariseos no era una simple disputa teológica. Tenía profundas implicaciones sociales y éticas. Los acusó de imponer sobre la gente cargas pesadas e insoportables que ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo. Su sistema legalista, en lugar de liberar al pueblo, lo oprimía y lo excluía. Bajo su manto de piedad, muchos de ellos buscaban su propio interés y explotaban a los más débiles. La denuncia de Jesús contra los fariseos que devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para ser vistos, es una de las más contundentes de todo el Evangelio. También les reprochó la práctica del corbán, una artimaña legal por la que un hombre podía dedicar sus bienes a Dios para no tener que utilizarlos en ayudar a sus padres ancianos,
una clara violación del mandamiento de honrar padre y madre. La confrontación entre Jesús y los fariseos culminó con la crucifixión. Aunque fueron las autoridades romanas las que ejecutaron la sentencia, los evangelios señalan a los líderes religiosos, incluidos los fariseos, como los principales instigadores de su muerte. La predicación de Jesús amenazaba los cimientos de su poder y su autoridad, y no estaban dispuestos a tolerarlo. Sin embargo, es importante destacar que no todos los fariseos rechazaron a Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, ambos miembros del Sanedrín y probablemente fariseos, mostraron simpatía por Jesús y lo ayudaron después de su muerte. Incluso el apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un fariseo de los más rigurosos, lo que demuestra que dentro del movimiento fariseo había hombres de conciencia y capacidad de transformación espiritual. Tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C., el judaísmo se enfrentó a una crisis sin precedentes. Los saduceos, cuya identidad estaba ligada al templo, desaparecieron de la escena histórica. Fueron los fariseos, con su énfasis en la sinagoga, el estudio de la Torá y la ley oral, quienes lograron reorganizar la vida judía y sentar las bases del judaísmo rabínico, que ha perdurado hasta nuestros días. Figuras como el rabino Yohanan ben Zakkai, un fariseo que, según la tradición, escapó de la Jerusalén asediada en un ataúd, fundó una academia en Yavne que se convirtió en el nuevo centro espiritual del judaísmo. En este sentido, el legado de los fariseos es innegable. Su dedicación al estudio y su capacidad de adaptación permitieron la supervivencia del judaísmo en un mundo sin templo y sin patria. Sin embargo, para los cristianos, la historia de los fariseos es también una advertencia solemne. Nos recuerda los peligros del legalismo, la hipocresía y el orgullo espiritual. Nos alerta contra la tentación de reducir la fe a un mero cumplimiento de normas y ritos, olvidando que el corazón del Evangelio es el amor a Dios y al prójimo. La figura del fariseo se convierte así en un espejo en el que podemos examinar nuestra propia vida de fe. ¿Buscamos la aprobación de los demás o la de Dios? ¿Nuestra religiosidad nos acerca a los demás con compasión y misericordia, o nos separa de ellos con un sentimiento de superioridad? ¿Estamos dispuestos a acoger la gracia de Dios, que rompe todos nuestros esquemas y prejuicios? La vida de los fariseos en tiempos de Jesús es una historia de luces y sombras, de celo religioso y ceguera espiritual, de poder y de confrontación. Una historia que nos invita a una profunda reflexión y a un sincero examen de conciencia. Los fariseos nos enseñan que la verdadera piedad no consiste en la acumulación de reglas y regulaciones, sino en la transformación del corazón. Nos recuerdan que es posible ser religiosos sin ser espirituales, estar ocupados en asuntos de Dios sin estar cerca de Dios. Pero también nos muestran la capacidad de cambio y redención, como vemos en el caso de Pablo y otros que tras encontrarse con Jesús, transformaron completamente sus vidas. En conclusión, el estudio de los fariseos no es meramente un ejercicio histórico o académico. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas, nuestras motivaciones y nuestras creencias. Es un llamado a buscar la verdadera justicia, la misericordia genuina y la fe auténtica. Gracias por habernos acompañado en este apasionante viaje a las raíces de nuestra fe. ¿Qué te ha parecido este documental? ¿Qué enseñanzas podemos extraer hoy de la historia de los fariseos? Déjanos tu opinión en los comentarios a conocer tu perspectiva. Si aún no te has suscrito a Faro de Fe Oficial, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderte nuestros próximos documentales sobre los grandes misterios de la Biblia. Activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.